Bienvenidos artistas, yo soy Ana Flor y en el vídeo de hoy hablaremos sobre mandalas y hablaremos un poco sobre su historia, sobre qué beneficios tienen y cómo podemos usar nosotros los mandalas para obtener esos beneficios terapéuticos que nos pueden aportar. Así que si te interesa este contenido, quédate que empezamos. Primero de todo, hablaremos un poco sobre la historia de los mandalas, simplemente para centrarnos un poco de dónde vienen, cuándo aparecieron y un poco por qué, aunque el por qué creo que no lo sé responder. Los mandalas provienen de la India y están asociados a dos religiones, a la hinduista y a la budista, pero cabe remarcar que aunque nacieran ligadas a estas dos religiones, no tienen por qué tener ningún carácter religioso. No obstante, sí que es cierto que se asocia mucho tanto a las religiones como a la espiritualidad. La palabra mandala en sí significa círculo, rueda, y como habréis podido observar en múltiples mandalas que hayáis podido ver, suelen tener formas geométricas. Y esto es porque si vamos a la raíz del universo, de todo lo que existe en este mundo, todo se puede reducir a geometría, a los fractales, no sé si sabéis qué son, si no buscarlo porque es súper interesante. Entonces todo se puede resumir en fractales y digamos que el mandala es una manera de esquematizar ese fractal y representarlo en forma de dibujo. Una vez vista más o menos la historia de los mandalas, vamos a intentar definir un poquito más qué son para posteriormente poder pasar a qué beneficios tienen para nosotros. Los mandalas, como estábamos diciendo, son estas representaciones en forma de círculo completo que representa una totalidad en la que se representan formas y figuras geométricas, y todo esto forma una simetría, una perfección, un equilibrio, paz, armonía, estabilidad. Y todas estas cosas que representa el mandala es un poco los beneficios que nosotros cogeremos al realizar los mandalas. Al ser una figura cíclica, todo lo que sea como una especie de rueda, algo por lo que podemos transitar infinitamente, hace que este movimiento, este recorrido sea muy meditativo, muy relajante, y por lo tanto nos ayuda como a entrar en esta especie de rueda de equilibrio. Una vez hemos visto qué son los mandalas, vamos a pasar a ver los beneficios, que un poquito ya los hemos contado, pero vamos a resumirlos rápidamente y después pasaré a contaros un poquito más mi experiencia con los mandalas y también qué diferentes formas hay de hacer mandalas, porque probablemente todos estaréis pensando en me pongo a pintar mandalas, pero no todo es eso, se pueden hacer muchas cosas distintas. Así que luego pasamos a eso. El primer beneficio súper importante que nos aporta hacer mandalas es lo que estábamos hablando de la meditación. El hecho de estar presente y estar consciente en este mismo instante. A mí en lo personal meditar así sin más soy incapaz, me cuesta mucho porque de repente me vienen todos los pensamientos, necesito como mover mi cuerpo, me cuesta mucho meditar sin hacer nada. En cambio, cuando estoy haciendo mandalas o cuando a veces hago otras cosas artísticas, siento que sí que entro en este punto de meditación, y sobre todo el mandala es súper potente para esto, por lo que hablábamos antes, por esta forma cíclica que tiene, por todas las formas geométricas, la simetría que está repartida en todo, nos ayuda mucho más fácil a entrar en esa meditación y en ese momento de simplemente estoy presente, estoy creando el mandala y ya está. Otro beneficio que está muy ligado y que también es súper importante es el de poder expresar y liberar todas nuestras emociones, y también el hecho de podernos relajar y desestresar un poco. Al hacer mandalas, luego ya veremos de qué formas los podemos hacer, pero tenemos que tomar decisiones, qué colores queremos escoger, en qué lugar vamos a pintar con cada color, si las mismas cosas que son simétricas las vamos a pintar igual o distintas. Entonces, en todo ese proceso de ir tomando estas pequeñas decisiones y de ir escuchándonos, estamos haciendo este pequeño trabajo de ir liberando emociones, liberando cargas, liberando estrés y dejándonos fluir simplemente pintando, dibujando o haciendo lo que estemos haciendo con el mandala. Otro beneficio es que potencia la creatividad y la imaginación, y esto cuando somos adultos me doy cuenta que hay mucha gente que lo deja mucho de lado. En la niñez todos somos súper creativos, imaginativos, evidentemente en diferentes niveles cada uno, pero todos tenemos eso, y conforme nos vamos haciendo grandes es como que
a veces se va apartando. Y es súper importante seguir trabajando nuestra creatividad y nuestra imaginación. Y el hacer cosas artísticas nos puede ayudar muchísimo con eso. Y el hacer mandalas, pues evidentemente también. Y por último, el último beneficio, y creo que es el más importante, porque si no estamos obteniendo este beneficio, no está teniendo ningún sentido lo que estamos haciendo, que es el divertirnos, el estar a gusto y el pasarlo bien jugando con los colores, con las formas, con lo que estamos creando. Y aquí ya entro un poco a otra reflexión, y es que muchas veces no es necesario hacer arteterapia para absorber todos los beneficios que puede tener el arte y la arteterapia, sino que muchas veces simplemente dejándonos llevar y pintando, haciendo garabatos, recortando papeles, haciendo cualquier cosa que sea manual, podemos llegar a obtener esta infinitud de beneficios. Y sobre todo podemos romper un poco la dinámica que tengamos en nuestra cabeza. Si yo un día estoy súper ofuscada, probablemente el hecho de ponerme a hacer cosas con mi cuerpo me va a ayudar mucho a liberar esas emociones. Y evidentemente puedo elegir en qué rango me pongo a hacer cosas con mi cuerpo. Puedo ponerme a bailar y a moverme muchísimo, o simplemente con el hecho de ponerme a escribir, a recortar, a pintar, con estos movimientos, estas manualidades que estoy haciendo, ya está cambiando todo por dentro. Ya le estoy dando movimiento y acción a lo que a mí me está pasando, y por lo tanto le estoy dando un espacio a que puedan salir esas emociones. Y creo que en verdad me estoy yendo por las ramas, porque esto es otro vídeo que quiero hacer, que es de los beneficios que nos puede aportar el hacer cualquier tipo de manualidad. Y lo que he dicho, ya no hablo de arteterapia, sino las manualidades en sí. Pero bueno, esto ya lo dejo aquí y próximamente haré otro vídeo hablando en profundidad sobre esto. Una vez contados los beneficios de los mandalas, vamos a pasar a ver súper rápido qué tipo de mandalas podemos hacer. ¿Qué significa esto de hacer mandalas? ¿De qué formas podemos hacer mandalas? Pues como ya he dicho, hay infinitas. La primera, y la que antes se nos viene todos a la cabeza, es colorear mandalas. Otra de las ideas sería dibujar tú tu propio mandala. Y aquí sí que podríamos hacer un ejercicio un poquito más intenso de el por qué creamos de esta forma el mandala y hacer como un trabajo más interior. Pero tampoco no es necesario. Así que dibujar mandalas. Y otra opción sería crear mandalas. Y con crear mandalas me refiero a cualquier material, desde elementos de la naturaleza, a crearlos con hilos, a crearlos con pintura, haciendo scratch, cortando papel, haciendo puntillismo, haciendo killing art, haciendo origami. Bueno, hay infinitas ideas. Si buscáis por mi canal encontraréis un montón de vídeos haciendo mandalas, porque me encantan. Y de verdad que lo que os he contado antes de los beneficios, siento que a mí es que me los aporta todos. Entonces, dicho esto, que ya hemos visto las formas de crear mandalas, voy a pasar a contaros un poco mi experiencia con los mandalas. Y esto lo voy a dividir en 3 apartados, creo. 1, yo misma. 2, yo como monitora. Y 3, en mi entorno. Creo que sí. Entonces, en mi experiencia, como ya os estaba diciendo, para mí son la vida. Yo empecé a hacer mandalas, pues no me acuerdo muy bien cuando empecé a hacer mandalas, pero yo sé que fue más o menos por la época en que yo empecé a salir de mi primera depresión, y yo recuerdo que lo que hacía en esa época simplemente era dibujarlos, que muchas veces no les ponía ni color, simplemente los dibujaba. Cosa que actualmente me gusta más pintarlos que dibujarlos. Bueno, es que esto va a épocas como todo, supongo. Pero eso, los empecé a hacer yo creo que cuando estaba saliendo de mi depresión, porque yo recuerdo que alguna vez yendo a la psicóloga también le enseñé mis dibujos y muchas veces le llevaba mandalas, y también alguna vez hablamos sobre esto, ¿no? En plan, niña, ¿por qué dibujas tantos mandalas? Y pues, no sé, salió un poco esta reflexión. Y como ya he dicho antes, hay muchas formas de hacer mandalas, y yo soy consciente que dependiendo de la época me he, hasta diría, obsesionado con hacer los mandalas de diferentes formas. A veces me da mucho por dibujarlos, a veces me da mucho por hacer mandalas tejidos, a veces me da mucho por hacer lienzos y pintarlos. Bueno, depende de la época y de cómo esté, los materiales que tenga y todo. Luego, yo como monitora y como educadora me he dado cuenta que generalmente a los niños les encantan los mandalas. Y al menos bajo mi experiencia
he visto las dos formas que más gustan, incluso diría las tres, pero la tercera es un poco más complicada. Y una y la más fácil es colorearlos. Esto en muchas escuelas que yo he ido, no solo porque yo llevara mandalas, que lo hago muchas veces, sino en la misma escuela, en las aulas ya tenían mandalas y cosas para poder pintar. Con cosas me refiero a, por ejemplo, un perrito, pero que por dentro está hecho de mandalas. Entonces ya tenían diferentes dibujos así para pintar, pero sí que es cierto que yo también muchas veces, sobre todo si son más grandes, les he enseñado a hacer sus propios mandalas y si no también he llevado mandalas que hacía yo para que los pintaran. Y por ejemplo, otra idea de mandalas que funcionan muy bien con niños, yo esto ya lo empecé a hacer el año pasado, que el año pasado estaba con un grupo de sexto y funcionó estupendamente, y este año estoy con un grupo de tercero, que yo tenía dudas de, porque son unos 8 años, de hasta qué punto sí o no esta manualidad. Oye, estupendo, lo hacen mejor que yo y todo. Es la manualidad de hacer los mandalas tejidos. Y me encanta porque muchas veces muchos niños mientras están haciendo esto me hacen la propia reflexión de Ana, me encanta hacer esto porque me relaja. O incluso a veces viene algún niño y dice Ana, estoy un poco nervioso, por favor, quiero hacer un mandala. Hola. O sea, mi corazón en ese momento hace tuk 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 y le digo abrazo y le digo qué mandala quieres hacer. ¿Quieres pintarlo? ¿Quieres dibujarlo? ¿Cómo quieres hacer tu mandala? O con hilos o con lo que sea, ¿no? Entonces me encanta porque hasta los propios niños se dan cuenta de esta reflexión de cómo les hace sentir hacer mandalas. Y aparte también es muy cookie porque todos estos mandalas que hacen, ahora hablo de los que son mandalas tejidos, luego se los van regalando entre ellos, se los regalan a sus familiares, luego los propios niños enseñan a otras personas a hacer estos mandalas. No sé, me encanta, me encanta. Yo es que vivo muy feliz en mi burbuja. Y por último, el último tema, he hablado de mí, de los niños, o sea, yo como monitora, y otro ámbito en el que yo he visto mucho esto de los mandalas, y un ámbito en el que también he estado bastante, es todo este tema de la salud mental y de los centros mentales. Yo cuando iba, por ejemplo, a mi psiquiatra, había dos salas de espera, la de los adultos y la de los niños. Y, por ejemplo, eso decir que era un poco caca, la verdad, porque en la de los adultos no había absolutamente nada. Pero en la de los niños habían, evidentemente, juguetes y cosas, pero luego también habían mandalas. O sea, habían mandalas y alguna vez que otra había algún niño que tú mirabas por ahí y estaba pintando. Luego, cuando iba a la psicóloga también, que ella también atendía tanto adultos como niños, tenía una estantería con diferentes materiales de arte, que allí también fue cuando yo empecé como a descubrir la arte terapia, se lo conté a mi psicóloga y con mi psicóloga como que entre las dos improvisamos un poco una sesión de arte terapia. De, bueno, vale, pues mira, hoy yo traigo todos mis colores, mis cosas y recuerdo que lo que hice fue dibujar un sueño, porque tenía un sueño un poco recurrente y bueno, da igual, acabé dibujando un sueño y me ayudó muchísimo a poder sacarle información a ese sueño habiéndolo dibujado. Entonces ella, recuerdo que también tenía diferentes mandalas y lo mismo que os he dicho antes, animalitos y cosas con formas geométricas para poderlas pintar. Y por último, cuando una persona importante para mí estuvo ingresada en un centro de psiquiatría, allí también tenían una habitación, un aula, donde hacían un montón de manualidades, jugaban al ajedrez y mil cosas, pero algo que siempre había alguien haciendo y que tenían un montón para hacer eran mandalas. Es como, a ver, me persiguen los mandalas a todos lados. No, es que yo creo que incluso tú que estarás viendo este vídeo quizá has entrado y ya sabías los beneficios de los mandalas, pero mira, aún así te apetece verme, gracias. Pero quiero decir que mucha gente ya somos conscientes de los beneficios de los mandalas y por eso están por tantas partes. Y creo que ya está, que me estoy extendiendo mucho, se me está acabando la batería y no quiero que se me acabe, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto, de corazón que agradezco infinitamente que estéis aquí. Si te ha gustado, dale a me gusta, puedes dejar un comentario dejándome tu opinión, compartírselo a quien creas que le pueda gustar y a mí simplemente me queda mandarte muchísima luz, muchísimo amor y muchísimas gracias. Bienvenidos artistas, yo soy Ana Flor y en el vídeo de hoy
Vamos a hablar de mandalas, 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 bonitas mandalas para pincharlas y colorearlas. Mandalas, mandalas.